poderoso. Tienes que ver esa adversidad como se va yendo, se va desvaneciendo, porque no puede quedar firme delante de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Toma tu lugar, recibe tu bendición. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por esta mañana tan maravillosa, tan hermosa. Tú que te estás conectando ahora, recibe esta mañana esa certeza en tu corazón que el Dios que tienes, que el Dios que es tu Padre, es más poderoso que cualquier circunstancia. Ese Padre bueno que nos amó cuando aún nosotros no le conocíamos, ni siquiera sabíamos quién era Dios, y Él nos amó. Así es que recibe esta mañana allá donde estás, en tu casa, en tu oficina, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Dios ha tocado o ha revelado o ha derramado sobre sus hijos esta mañana. Estamos muy agradecidos. Así es que recibe ese corazón de Dios. Todas las personas tenemos sueños. Todas las personas tenemos proyectos. Todas las personas tenemos ilusiones. Y la semana pasada aprendimos que eso que se volvió viejo, aburrido, Dios le puede dar nueva vida. ¿Se acuerda? Como a los huesos secos que hablamos el domingo pasado. Pero creo que Dios me dio una segunda parte para esta mañana. Creo que Dios quiere completar lo que creímos la semana pasada. Ese creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y entonces me dio un pensamiento que yo creo que nos va a ayudar a muchos, si no a todos, a seguir adelante, a salir de un pasado, a expectar la vida de una manera diferente. Yo sé que la expectativa que muchas veces tenemos no está fundamentada en cosas reales. Expectar algo es como soñar con algo que al final de cuentas no está como muy seguro de ser. Pero si tenemos la perspectiva correcta, la visión clara de que Dios está en medio de la jugada, Dios lo va a hacer, va a suceder. Leyendo la epístola a los Hebreos, meditando en que no se encuentra un autor a quien se le pueda considerar como el autor de la epístola a los Hebreos. Algunos piensan que Pablo, pero otros piensan que fueron otros escritores. Dicen los estudiosos que lo más importante es qué fue lo que Dios quiso hacer con Hebreos. ¿Cuál fue el mensaje que Dios quiso transmitir a través de esta epístola? Y encontré este pasaje que puede ayudarnos hoy a comenzar esa meditación que Dios quiere. Mire, ¿qué le diré? Impactado por esa palabra, porque yo creo que el que Dios va a impactar primero es aquel que la va a compartir. Porque ha sido una práctica en mi vida, ha sido de alguna manera una experiencia personal, pero también al mismo tiempo ha sido el consejo de muchos a mi alrededor que también han tenido experiencias con Dios de esta forma, de esta manera, a través de este pensamiento, creo yo. Y entonces, el objetivo de Dios a través de Hebreos era alentar a todos los cristianos que estaban en Roma, porque habían persecuciones, había opresión, la situación estaba difícil. Y Dios necesitaba alentar a ese pueblo cristiano que estaba habitando en Roma. Cuando yo estaba leyendo esto me di cuenta que no es muy diferente la época que vivimos en un momento, aunque todo es diferente. Pero de alguna manera vivimos situaciones difíciles, vivimos
situaciones frustrantes, vivimos situaciones en las que experimentamos el miedo, la inseguridad. Y creo que en un momento solo la palabra de Dios puede venir y fortalecernos, y animarnos a seguir adelante. Ya que el Evangelio de Jesús no simplemente se trata de historias en la Biblia que podemos conocer y admirar, sino se trata de experiencias que hoy nos pueden ayudar a caminar hacia una vida eterna. Entonces, Hebreos 3:7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, y por eso me llamó la atención ese pasaje, entendiendo todo el propósito de Dios de Hebreos, a través de Hebreos. Si ustedes oyen hoy su voz, fíjense la manera que tiene el autor de expresarse hacia aquellos que estaban necesitados. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Cuando el autor está refiriéndose a la rebelión aquí, está hablando del pueblo de Israel que en medio de los 40 años en el desierto se siguió rebelando con Dios y Dios haciendo maravillas y prodigios, mas el pueblo no pudo vencer la duda y esa generación murió en el desierto. Todos sabemos eso, por lo menos muchos. Y entonces el Señor no quería que eso volviera a pasar con este pueblo, que en un momento nosotros no nos desalentemos, porque dígame si no hay cosas difíciles, si no hay cosas frustrantes, hay ganas que, hay días en que dan ganas, Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor me voy contigo? Esto está demasiado duro, demasiado difícil, no le encuentro ni pies ni cabeza, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. ¿No será mejor que me vaya contigo? A veces a uno le dan ganas de morirse y usted dirá, ay pastor, pero sí, conociendo a Dios, sí, conociendo a Dios. Elías quería morirse. Quería morirse. La situación era tan difícil. Y entonces, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Entonces lo que Dios está diciendo es, si les voy a hablar hoy, por favor, denme la oportunidad de escucharme. Porque la dureza del corazón tiene muchas veces que ver con el dolor que estamos viviendo y con la falta de esperanza que tenemos, o con que la situación ya no se está viendo tan claro, no le vemos la salida al túnel. Entonces uno como que empieza ya a perder la esperanza. Pero eso hace que nuestro corazón se endurezca y que nuestros pensamientos no dejen entrar los pensamientos de Dios. Pero esta mañana Dios quiere hablarnos de tal manera que nosotros podamos dejar entrar esa palabra. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Pero luego en el versículo 12 del mismo 3, del capítulo 3 de Hebreos, dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Lo que está diciendo es que cuidemos nuestro corazón de cualquier cosa que quiera apartarnos del Señor. Él nunca se va a apartar de nosotros porque Él prometió, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero también nosotros necesitamos asumir la responsabilidad de no apartarnos nosotros, porque el apartamiento no va a suceder literalmente como Dios se quedó aquí y yo me fui solo por allá. No, lo que Dios está diciendo es que si nosotros nos apartamos, no vamos a poder oírlo aunque Él esté con nosotros. Aunque Él esté ahí cerca, aunque Él nos esté hablando, nosotros no los vamos a escuchar porque nosotros nos apartamos. Quiere decir que nuestros pensamientos están totalmente fuera de poder escuchar a Dios. Estamos en nuestro propio pensar. Yo a veces me pregunto, cuando una persona no se congrega o no tiene interés en escuchar el mensaje de la palabra del Señor, ¿qué Dios me va a decir hoy? ¿De qué Dios va a hablar conmigo este día? Me pongo a pensar si piensa en lo que Dios dice o simplemente toma una decisión. Porque a veces como que nos pareciera más difícil que el hombre aceptara nuestra ausencia que entender si es lo que Dios está esperando o qué es lo que Dios quiere que hagamos. A ver si me explico esta mañana.
Entonces el Señor dice aquí, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los aparte de Dios. Cuando nosotros empezamos a quitar la mirada del Señor, los ojos del Señor, las situaciones se van a poner más difíciles. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos empezando a ser nosotros. Pedro le dice al Señor, cuando se les aparece en el lago, ellos estaban en la barca, los vientos estaban fuertes, el Señor se les aparece y el primer impacto que ellos tienen es miedo. Pensaron que era un fantasma. El Señor le dijo, no, soy yo. Porque Dios muchas veces va a aparecer en nuestra vida de una manera inesperada. ¿Sí me entiende? Puede ser que nosotros digamos, no, ese no es Dios. No, pero Él dijo, no, soy yo, dijo. Entonces Pedro tiene un atrevimiento y le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Lo que yo creo era que el Señor estaba provocando un cuadro donde Pedro pudiera tener una experiencia sobrenatural y conociera más del poder de Dios. Cuando nosotros estamos atentos a la palabra, a la presencia de Dios y a ver qué Él nos dice, nos vamos a dar cuenta que en medio de la adversidad, de una manera que nosotros no hemos conocido, Él se va a manifestar y lo que va a querer es que nosotros nos demos cuenta que es Él y que es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, que sigue haciendo los milagros que nosotros necesitemos que Él haga. Me explico esta mañana. O sea, no se trata únicamente de que abrió el mar en aquel tiempo. No, en este tiempo va a abrir caminos, va a abrir puertas, va a tocar corazones, va a hacer lo que tenga que hacer para que el propósito de Él se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Por eso esta mañana Dios está anticipándose para que tengamos una semana victoriosa aún en medio de la tormenta. Porque Dios sigue siendo bueno. Más bien, continúa diciendo la Escritura, mientras dure ese hoy, eso es lo que a mí me llamó la atención. Porque en el versículo anterior que leímos dice, si oyeren o si ustedes oyen hoy su voz. Y luego en el pasaje que estamos leyendo de 12 y 13 dice, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. O sea, mientras tengamos la oportunidad que tenemos hoy de oír su palabra, anímense unos a otros, porque Él siempre va a estar dándonos una palabra que nos ayude a seguir adelante. Y esta palabra que tenemos para hoy, no solo me ayudó a entender el hoy, sino mi pasado y entender mi futuro. Sé que el pasado ya pasó, qué revelación, ¿eh? El pasado ya se fue, está bien, pero muchas veces el pasado no nos deja avanzar. Como que se ligó a nosotros y no nos quiere soltar. Nuestro presente es lo que hoy tenemos, pero hay un futuro que podemos tener en perspectiva esta mañana. Así es que, conociendo todo eso, el Señor dice, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, acuérdense que aquí está hablando de la incredulidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos a seguir creyendo, ayudándonos a seguir viendo las sobrenaturalidades de Dios. Mi hermano me llamó con una necesidad esta semana pasada, no sé si ya le conté eso, pero si ya se lo conté, haga cuenta que no se lo he contado y que es nuevo. Mi hermano me llamó con un problema en su hija de salud, y estaba muy preocupado por esa situación y había una expectativa médica de un tratamiento que había anticipado el médico. Cuando habló conmigo, nunca había oído a mi hermano así con ese dolor tan fuerte y le dije, bueno, ¿sabes qué? No importa lo que digan los médicos, no importa el medicamento, no importa el tratamiento, aquí Dios sigue siendo Dios. Y lo que vamos a hacer es orar y vamos a ver un milagro de Dios. Porque nuestra perspectiva no debe estar únicamente en las cosas de aquí, de este mundo, de esta tierra, sino precisamente por eso es que Dios quiere que atendamos su palabra, para que cuando venga la adversidad, nuestros pensamientos humanos no nos endurezcan por el dolor, sino esos pensamientos de Dios nos hagan sensible el corazón para seguir oyendo su dirección. Entonces oramos con mi hermano en el nombre de Jesús, le dije, tu hija es sana, y luego yo tenía un discipulado al día siguiente, oramos por mi sobrina, al tercer día me llama y dice, ocurrió un milagro.
Porque ya había pasado por una situación difícil 2 años atrás y había costado mucho su recuperación. Y puede creer usted que en 3 días había una recuperación extraordinaria. Porque Dios quiere mostrarse. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es en medio de la adversidad aparecerse. Pero que nosotros tengamos ese atrevimiento, podría decirle así, decirle, bueno, Señor, si eres tú. Porque a veces nos volvemos un poco misticones y entonces, bueno, lo que tú digas y lo que tú quieras. No, mira, aquí Pedro dijo, si eres tú, manda que yo camine en el agua. Lo que Pedro necesitaba era un milagro, una sobrenaturalidad que evidenciara que era el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir algo así? Entonces, creo que Dios nos está moviendo, motivando, incentivando para que nosotros tengamos una actitud un poquito más agresiva en la vida, en el sentido de contar con ese Dios todopoderoso. Yo no podría aguantar este dolor, pero dame la fuerza, Señor, para que mi corazón esté preparado para atravesar el Niágara en bicicleta. ¿Qué tal? Bueno, eso no dice la Biblia, pero hay Niágaras en bicicleta. Entonces uno tiene que prepararse, tiene que tener esa palabra como esta mañana en el corazón. Y luego dice el versículo 15, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Pareciera que el autor de este libro quiere recalcar algo que Dios está poniendo en su corazón. Vuelve a repetir, por favor, ¿verdad? Hágame la campaña. Bueno, no es el vocabulario, pero si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Lo que está diciendo es, créanle a Dios. Y ahora sí arrancamos el tema esta mañana. Estas palabras son del presidente de los Estados Unidos de 1926, si no estoy mal. Theodore Roosevelt dijo, haz lo que puedas con lo que tengas donde estás. La repito, haz lo que puedas con lo que tengas donde estás. Y dije, ¿dónde nació esa frase? Me llamó la atención. Y entonces lo relacioné con 3 preguntas que nosotros en un momento hacemos, porque de lo que se trata esta mañana no solo es de visualizar, de tener una perspectiva, sino de salir a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos quiere? Hacer lo que tenemos que hacer. Pero hay 3 preguntas que pude relacionar con lo que quiero transmitir esta mañana. Número 1, ¿cuánta gente dice cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? Muchos tenemos ilusiones, sueños, de todo, ¿verdad? Pero ¿cómo comienzo? Y el problema es que muchas veces comenzamos esperando. Voy a esperar en Dios, voy a esperar. Dígale, no. Voy a esperar, papá, háblame, pasamos orando. Dice, ya llevo 3 años orando y Dios no me dice cómo empezar. Y si en un momento sabemos cómo empezar o cómo comenzar, ¿con qué comienzo? Es la segunda pregunta, ¿con qué? Y nos empezamos a ver con falta de recursos, con falta de capacidades, en fin, con todo lo que nos falta. Y entonces, aunque sabemos lo que queremos hacer, decimos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Con qué? Y si logramos saber, oiga, qué, y logramos tener con qué, hay otra pregunta que nos detiene. ¿Dónde comienzo? ¿Cuánta gente ha oído decir, ¿dónde es la voluntad de Dios que yo esté? ¿Dónde? ¿Con quién Dios quiere que me case? Hay tantas preguntas que frenan el proceso divino de Dios en nuestra vida. Pero estas 3, creo yo, podrían ser la base. ¿Cómo comienzo? ¿Con qué comienzo? ¿Y dónde comienzo? Y le encontré sentido a estas palabras que le acabo de mencionar, a esto que dijo Roosevelt, que dijo, haz lo que puedas con lo que tienes donde estás. O sea, lo que está diciendo es,
activar hoy. Por eso es que el mensaje de hoy es para hoy, no para mañana. O sea, lo que vamos a oír hoy es para hoy. Porque como dije, el Evangelio de Jesús no se trata de historias, se trata de experiencias para ponerlas en práctica en nuestra etapa, en nuestra época. Los comienzos de los hombres de Dios en los tiempos bíblicos y hasta el día de hoy, creo que siguen siendo de la misma forma. Creo que es el modelo, no el patrón ni el molde, sino el modelo que lleva los principios que nosotros debemos usar. Y cuando estaba analizando esto, yo dije, ¿qué hicieron los hombres de Dios desde el tiempo bíblico hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos hecho durante toda la vida? Yo me puse a pensar, si yo estuviera ahorita orando, Señor, ¿qué quieres que haga? Todavía estuviera orando. ¿Con qué quieres que lo haga? Todavía estuviera esperando. ¿Y dónde quieres que lo haga? También estuviera esperando. Pero lo que aprendí fue hacer lo que puedo, con lo que tengo, donde estoy. Muchas veces le he aconsejado a las personas, digo, establezcase en un lugar como que nunca se fuera a ir de allí, aunque mañana venga la orden de moverse. Creo que este mensaje puede ayudarnos a afirmarnos, a determinarnos y comenzar a hacer la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Porque también he oído gente que dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué Dios me...? Empezamos a hacer una serie de preguntas que no van a tener una respuesta si no empezamos a caminar. Y entonces empecé a hacer un análisis que nos puede ayudar esta mañana. Porque creo que Noé, cuando bajó del arca, si hubiera dicho, Señor, muéstrame dónde comienzo, todavía estuviera esperando que Dios le dijera dónde comenzaba, dónde comenzar. ¿Qué hizo Noé cuando bajó del arca? Comenzó. Mira qué interesante. No dijo, bueno, ¿y ahora aquí qué? Tenía toda la tierra a su disposición. Imagínense que hubiera dicho, allá, no, mejor allá, no, mejor allá. No, mejor, todavía lo estuviéramos dando, todavía lo estuviéramos viendo dar vueltas. Dime cuántas personas, no, allá vamos, no, mejor lo vamos a hacer así, mejor lo vamos a hacer aquí, no, esto está mejor, no, mejor esperémonos, no, mejor ahorremos, no, mejor, y la vida se pasa. Y Dios quiere que nosotros comencemos. Cuando Noé bajó del arca y sacó a todo el ejército que traía con él, comenzó, plantó y... ¿Dónde comenzó? No hay historia. Solo dice que él bajó y comenzó. ¿Qué tal si usted sale y comienza esta mañana? O sea, porque yo creo que nosotros tenemos que aprender los principios bíblicos. Yo no me había dado cuenta, sino hasta que leí esta frase o este consejo que dio este presidente, que es realmente el sistema que Dios usa. Porque si no empezamos a caminar, ¿cómo Él va a hacer para dirigirnos? ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuántos quiere? Elegir esta mañana, bueno, vete de aquí, te vas de todo el mundo. Bueno, tal vez no de aquí, ¿verdad? Pero quiero que camines y vayas y yo te voy a ir diciendo hasta llegar a donde debes llegar. Imagínense que Abraham hubiera dicho, no, si no me dices a dónde, yo aquí estoy. Dime exactamente a dónde yo tengo que ir o llegar. Todavía estuviera Abraham ahí. ¿Qué hizo Abraham? Empezó a caminar. Y en la medida que Abraham fue caminando, las cosas se fueron dando. Hoy no voy a contar ni la historia de Noé, ni la historia de Abraham, pero sí el principio en el que ellos iniciaron ese camino, ese propósito en Dios. Otro comienzo que me llamó la atención fue el de Moisés. Y fíjense que aquí, yo creo que hasta en un momento Dios quiere que entendamos nuestro pasado. Porque a veces, es que en la familia que yo nací, es que los papás que me tocaron, es que si hubiera nacido yo allá con el millonario tal, mi vida hubiera sido otra, hubiera ido a la universidad. Uno empieza a pensar que donde nació, Dios se equivocó. Pero si creemos que Dios tiene nuestra vida en sus manos, Él sabe por qué nos puso donde nos puso. ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿Por qué papá fue papá y mamá fue mamá? ¿Por qué?
Entonces yo me puse a pensar en la vida de Moisés. ¿Quién decidió el comienzo de Moisés? Su mamá. ¿Pero qué hizo su mamá? Hizo lo que pudo, con lo que tenía, donde estaba. ¿Sí o no? Iban a matar a todos los niños y ella dijo, ¿qué hago? Lo mejor que puedo hacer es ponerlo a salvo hasta donde yo creo que puede estar, porque ella no podía garantizar la vida de Moisés. ¿O sí? Entonces ella hizo lo que pudo, con lo que tenía, lo puso en la cesta y lo echó al agua. ¿Qué tal? Si lo que Dios necesitaba era que tú estuvieras en el vientre de tu mamá y yo estuviera en el vientre de mi mamá, y formarnos, terminarnos, y de ahí para afuera. En las circunstancias y en las situaciones donde Él sabía que teníamos que estar, porque nuestra formación lo requería. ¿Cuántos nos atrevemos a pensar esta mañana que el proceso que hemos tenido en el trayecto de nuestra vida nos ha hecho el hombre y la mujer que hoy somos delante de Dios? Porque a veces pensamos, eso no me hubiera pasado, yo he sido uno. Si no hubiera cometido esos errores, yo no hubiera padecido, yo no hubiera. Entonces, ¿dónde estuviera? ¿Por qué mi gratitud es tan grande para Dios? Porque yo he definido y determinado mi vida a servirle todos los días hasta el último suspiro. Porque hay una gratitud en mi corazón de donde Él me sacó. Creo que toda esa formación hoy me da la oportunidad de tener empatía con aquellos que pienso yo, si Dios me sacó aquí, ¿cómo no va a sacar? Si Dios me sacó a mí, ¿cómo no va a sacar a este hombre, a esta mujer? Que no ha hecho ni la mitad de lo que yo hice. O sea, tengo oportunidades en la vida de ver que mi formación ha sido parte de la formación del propósito o del desarrollo del propósito de Dios en mi vida. Entonces ninguno de nosotros puede quejarse si entiende de por qué Dios nos pasó por donde nos pasó. Porque a muchos Dios se los trajo por el desierto y a otros se los trajo en avión. Y a otros se los trajo en bus. Y a otros se los trajo a caballo. Y a otros se los trajo a pie. ¿Por qué? Porque a unos les costó más que a otros. Porque unos sufrieron más que otros. Porque Dios tenía que hacer lo que tenía que hacer. Con lo que tenía donde estaba. Y no porque Él no pudiera, sino porque Él sabe que cada uno de nosotros necesitamos un proceso de formación. Entonces Moisés lo echan al agua, de ahí lo agarra la hija del faraón, se lo lleva al palacio. ¿Usted cree que todo eso no era un plan de Dios? Él aprende a vivir como hijo de un rey, ¿sí o no? Con todo. ¿Por qué necesitaba estar ahí? Porque el propósito de Dios era que a través de su vida iba a libertar a un pueblo de 400 años de esclavos, 430 años de esclavitud, y no podía tener una mentalidad de esclavo si tenía que sacarlos de allí. Él tenía que tener una mentalidad de hijo, tenía que tener una mentalidad de hijo de rey, para poder tener un liderazgo que le permitiera sacar a los esclavos de ahí, porque ¿sabe qué le costó más a Dios? Sacar la esclavitud de ellos que sacarlos a ellos de la esclavitud. ¿Sabe cuál es el trabajo más difícil para Dios en nuestra vida? Sacarnos de la manera de pensar, de las tradiciones y costumbres que hemos aprendido en el mundo y enseñarnos a pensar como Él piensa. ¿Cuánta gente, siendo hoy hija de Dios, teniendo un padre dueño del oro y la plata, se cree pobre? ¿Cuánta gente su meta es hacer millones? Mire cómo en un momento nosotros nos cambiamos de posición frente a lo que Dios quiere. No, es que yo sueño con ser millonario. Yo no, ya soy. Yo lo que sueño es que Dios me forme para que añada todo lo que tiene que añadir a mi vida. Yo no estoy preocupado por los millones, estoy preocupado por la vida. Estaba leyendo algo interesante, que muchas veces, como nosotros calificamos el éxito como el alcanzar logros, entonces, según los logros que alcanzamos, así creemos que es exitosa nuestra vida.
Mire qué interesante. Pero el problema es que no nos damos cuenta que por el afán a alcanzar lo que queremos, no nos damos cuenta en qué nos estamos convirtiendo. Y el verdadero éxito es lo que nosotros somos en el camino, en qué nos estamos convirtiendo cada día de nuestra vida en el proyecto que queremos tener. Entonces, cuando una gente alcanza el logro, piensa que es su éxito. No. Eso es en una manera natural de pensar, para Dios no. Para Dios una vida exitosa es la satisfacción con la que tú llegas después de haber trabajado tus horas y haber hecho lo que tenías que hacer con lo que tenías y donde estabas, y reposas y descansas aunque ese fuera el último día de tu vida. Pero cuánta gente no puede ni dormir por las frustraciones de no tener lo que quisiera tener. Mire qué tremendo. No van a la cama, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque este día fue exitoso. Hice lo que tenía que hacer con lo que con lo que disponía en el lugar donde Dios me puso. ¿Qué tal? Interesante. Por eso es que es más importante en qué me estoy convirtiendo o en quién me estoy convirtiendo que qué estoy logrando. Porque ¿cuántos padres están alcanzando los millones que quieren y están perdiendo lo que Dios les dio a cuidar, que es su familia? ¿Cuántos profesionales o no profesionales han recibido el Premio Nobel de la Paz sin haber logrado la paz en la familia y en el hogar que Dios les dio? Es contradictorio muchas veces en cuanto a logros y en lo que nosotros nos estamos convirtiendo. ¿Cuánta gente que alcanza su éxito se vuelve insensible? Ya no se acuerda de dónde salió, ya no se acuerda las necesidades que pasó, ya no se acuerda de la gente que lo ayudó. Piensa que todos los logros son de él o de ella. Pero Dios quiere trabajar con nuestros corazones para que entendamos que el proceso de formación tiene que ver con el camino a seguir en su dirección, no en los logros que querramos tener. 80 años necesitó Moisés para estar listo para cumplir el propósito de Dios. Yo me recuerdo que cuando Andrea estaba saliendo de la escuela, estaba ya por salir de high school y me dijo: papi, yo quiero ser médico, quiero especializarme en niños. ¿Y sabe qué pensé yo? Bueno, lo primero que tengo que enseñarles es cuánto va a ganar. Mire qué papá. Y yo me recuerdo que le llevé a ver las casas, las mansiones donde vivían los médicos. Yo quería motivarla, mire, para que ella pudiera cumplir su sueño de ser médico, especialista en niños. Bien donde vivían los médicos, como si logras eso, mira la plata que vas a tener. ¿Se imagina qué papá el que tenía? Gracias a Dios que ya ha ido cambiando ciertas cosas, ¿verdad? No todo, pero por lo menos mejorando, pero mostrándole formas de alcanzar dinero. O como que su inspiración estuviera en el dinero que iba a ganar. Pero la vida no fue así. No siguió esa carrera. Se casó. Va a tener un bebé. Ya no estoy tan preocupado en los millones, sino en los principios que ella como persona, como hija, como esposa y como mamá, necesita establecer y ser formada, y Dios se va a encargar de ir añadiendo todo lo que ella necesite. Hoy trabaja conmigo. Está conmigo en la compañía. Es un honor para mí tenerla ahí. ¿Me explico? Pero nunca pasó por mi mente que ese era el plan. Entonces nosotros muchas veces hacemos proyecciones por los logros que queremos tener y no por la vida que Dios quiere formar en nosotros para el cumplimiento de su propósito.
Me explico esta mañana, porque no tenemos que afanarnos por aquello que Dios nos va a añadir. El Señor dice, ustedes no anden detrás de las cosas como todo el mundo. Dice, ustedes no son así, ustedes busquen mi reino y su justicia, y yo me encargo de añadirles todo. Lo que Él está diciendo es, enfóquense en su formación, en lo que yo quiero que ustedes sean. No en lo que ustedes quieren tener. Pero ¿dónde está nuestra mayor proyección, nuestro mayor interés? Yo tengo una casa, quiero 2. Señor, ayúdame, quiero 2. Ya tengo 2, quiero 3. Quiero 3. ¿Cuántos hijos tengo? 4. Todavía me falta una, Señor. 4. Quiero dejar sus casas. ¿Sabe una cosa? Si uno no deja formado un hijo, más tarda uno en darles la casa que ellos en venderla, hipotecarla, perderla. Así es todo. Entonces, cuando yo miro a David, veo la misma situación, la misma formación para diferente propósito. David tranquilo sirviendo a su papá, cuidando las ovejas. Oscar decía algo esta mañana en el inicio de la oración. Dios quiere que honremos a nuestros padres, que hagamos por ellos todo lo que podamos, sin interés. Ni cuánto me vas a pagar, ni qué me vas a dar. Porque ahora ya los niños ya aprendieron. Vas a recoger tu ropa, ¿cuánto? Vas a limpiar tu cuarto, ¿y cuánto me vas a pagar? Yo antes no oía eso. Y creo que de ahí ha venido esa malformación en los matrimonios, en la división de responsabilidades. Pareciera que la señora es la única que se tiene que encargar de limpiar, hacer la comida y todo lo de la casa. El hombre no, el hombre gana dinero, llega a la casa y se sienta. ¿O será que las responsabilidades son de los dos? Bueno, hoy no es un tema para eso, pero se la dejo ahí para que la vaya pensando. Pero el punto es que nosotros tenemos que aprender a hacer, que no se le olvide eso esta mañana, lo que pueda, con lo que tenga, donde está. Porque eso va a ser una regla en su vida, donde quiera que esté. David aprendió a hacer eso con su papá, y cuando su papá lo mandó a dejarle la comida a sus hermanos, David se encontró con una situación en la que no tenía tiempo de ir a aprender, de ir a orar, de ir a ver qué hacía, de ver cómo lo hacía, de conseguir el recurso. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer con lo que tenía en la mano en el lugar donde estaba. Y dijo, ¿y quién es este filisteo incircunciso? Dijo, que tiene a los escuadrones de Dios temblando. Imagínense los soldados de guerra bien preparados, se imaginen el cuerpo que tenía, la formación física de esos valientes que al final de cuentas les temblaron las rodillas frente a Goliat. ¿Qué era lo que ellos no tenían? La formación que tenía David. David no era tan grande, era bien parecido, dice. No sé si ojos verdes, ojos azules, pero dice que era un muchacho que cuando las muchachas pasaban a la par, no pasaba inadvertido. Pero llegó ahí, punto. Llegó a hacer lo que su papá le dijo, a honrar a su papá, obedeciendo. Aparece el gigante, él hace lo mejor que puede. ¿Quién es este? ¿Qué tenía? Una onda. Eso usó. ¿Dónde? En el lugar donde estaba. Y eso lo promovió. ¿Se da cuenta cómo Dios promueve de un momento a otro lo que otros por muchos años han perseguido y no han logrado alcanzar? El otro día yo le contaba a los hermanos, haciendo memorias de lo que Dios ha hecho para esta obra, que me he encontrado pastores que me dicen, pastor, 20 años tengo yo, otros 25, no hemos logrado el tax exempt para la iglesia, no hemos logrado la 501 para las donaciones. ¿Usted cómo le hizo? Nosotros creo que lo hicimos como en 2 o 3 años. Dios nos abrió las puertas, tuvimos toda la papelería legal. ¿Cómo lo logramos?
por el poder de Dios en nuestra vida, no por nuestra inteligencia, ni nuestra diligencia, ni nuestros contactos, ni nuestros estados financieros que ahora se requieren para una serie de situaciones. Fue Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Lo que Dios forma en nosotros para que el día que estemos frente a la situación, hagamos lo que podamos con lo que tenemos en el lugar que estamos. Y Dios se va a encargar de glorificar su nombre como lo hizo con David y con todos sus hombres. Mire qué lindo. Yo estoy donde Dios quiere que esté. Usted está donde Dios quiere que usted esté hoy. Es que eso es lo importante, saber dónde Dios nos quiere para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Yo a veces me he sentido impotente ante una situación. ¿Qué es lo que sé hacer? Orar. Tengo la certeza en mi corazón que Dios va a hacer la obra que Él me dijo. Voy terminando esta mañana. Todos necesitamos aprender cómo Dios hace las cosas. Todos. ¿Qué necesitas hacer para lograr tu sueño? Para lograr tus proyectos. Hacer lo que tienes que hacer hoy. ¿Qué tienes que hacer? Me recuerdo que una persona llegó con un nutricionista, no un nutricionista, sino una persona que sabía de nutrición, ¿verdad? Y un cuerpazo, se imagina usted el hombre, bien planchado. Y llega alguien que le dice, yo quiero que usted me enseñe a ser como usted. Quiero que me enseñe qué tengo que comer, y ya le dijo un montón de cosas. Y le dijo, a ver, ¿usted qué sabe hacer? Le dijo. Pues mire, yo lo que sé hacer nada más es esto y esto y esto. Y va, cuando haga lo que ya sabe, viene y le digo qué más tiene que hacer. ¿No llegó otra vez? Mira qué interesante. Estamos tan interesados en saber tanto y no hacemos ni siquiera lo que ya sabemos. Me llamó la atención esta enseñanza que este hombre le dio a esta persona. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos hacer ciertas cosas que no hacemos? Y queremos ir a que nos digan qué más tenemos que hacer. Bien interesante. Nosotros tenemos que aprender tantas cosas y a ver todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si usted se pone a ver qué Dios le ha puesto en sus manos. Si usted se pusiera a pensar hoy, ¿qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer por la gente? ¿Qué puedo hacer? No que no puedo hacer o que quisiera hacer y no tengo para hacer. No, ¿qué puedo hacer? Yo creo que la vida me cambió el día que yo entendí que lo que Dios quería era que yo hiciera todo lo que pudiera hacer, con lo que tuviera, donde estuviera, y Él se iba a encargar de moverme a donde me tuviera que mover. ¿Qué tal? Aprendí, todo esto termino, que cuando decidimos comenzar algo, y esto lo vi en los hombres de Dios, cuando decidimos comenzar algo, necesitamos dejar de hacer algo. Muchas personas pensamos en lo que queremos hacer, pero no en lo que debemos dejar de hacer para hacer lo que queremos hacer. Hay muchas personas que no leen. ¿Verdad? No leen. No, es que, yo quisiera leer, pero no tengo tiempo. ¿Cuántas horas se pasa sentada frente a la televisión? Es interesante. ¿Cuánto tiempo habla por teléfono? ¿Cuánto tiempo pasa en las redes sociales? ¡Ay! Ya se fueron como 2 horas. ¿Tienes que leer? No tengo tiempo. Nunca va a tener. El tiempo hay que hacerlo. Yo oigo jovencitos, jovencitas que dicen, yo voy a ser profesional y voy a estudiar esto y voy a llegar a ganar esto. ¿Y qué estás haciendo? Viendo quién es mi novio.
Yo miro más jovencitas, ilusionadas por tener novio a los 15 años, por tener una vida que realmente sea fructífera y productiva en la vida. El sueño de las jovencitas a los 15, ya puedo tener novio, ya puedo tener, y así se pasan pensando. Algunas a los 12, 13 ya son mamás. ¿Por qué? Porque necesitamos formar y ser formados. Por eso es que esta mañana quiero motivarte. La intención de este mensaje es llevarte a pensar como Dios piensa. Tan sencillamente como hoy hacer lo que puedo hacer con lo que tengo donde estoy. Es todo. Lo demás, déjaselo a Dios. Él se va a encargar de promover. Sufrimos por lo que no podemos hacer. Sufrimos por lo que no tenemos y miramos y tenemos que ver cómo lo logramos tener. Y luego que ni siquiera estamos contentos donde Dios nos tiene ahora. No es que si yo estuviera en un mejor lugar, no es que si yo estuviera esto, es que si yo estuviera allá, es que si yo estuviera aquí. Donde estemos. Ahora el punto aquí es que aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero también dejemos de hacer lo que tenemos que dejar de hacer. Jesús, para poder estar en esta tierra, ¿qué tuvo que dejar? Todo. Nosotros no queremos dejar nada. Para congregarte muchas veces hay que dejar de ir a trabajar y ganarse unos cuantos dólares, ¿sí o no? Ay, no, pero y la renta, pero y lo otro, y de dónde vamos a sacar, y de Dios puede esperar. ¿Y quién es el que nos da la salud? ¿Y quién es el que nos da la inteligencia? ¿Y quién es el que nos da la diligencia? ¿Y quién es el que nos da la oportunidad de ir a trabajar? ¿Quién es? ¿Se da cuenta? Como nosotros tenemos que ubicar prioridades para que nuestra vida realmente cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, ¿se imagina Abraham? Ay, pero mi tía, ay, pero mi abuelito, ay. Nada queremos dejar, más cuando lo tenemos bien arraigado. Con un trabajo suficiente, ay no, ¿cómo va a ser con un trabajo? Cuando Dios tiene planes, por eso es que Dios dijo hoy, ¿verdad? ¿Se acuerda al principio? Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar. Pero si uno le dice a Dios, no, tú no te preocupes, yo me encargo, la cosa va a ser diferente. Dios sigue siendo Dios. Todo lo que Dios quiere es que hoy oigamos su voz. Haz lo que puedas. No te preocupes por lo que no puedes. ¿Y qué hacemos? Yo no puedo cambiar a nadie. Nadie me puede cambiar a mí. Al único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y si no oímos a Dios, Él no podrá hacer nada con nosotros aunque quiera hacerlo. Porque no tenemos que endurecer nuestro corazón. Termine ya esta mañana. Le dejo esa bendición. A mí me cambió la vida. Entendí que mi pasado era un plan. Y no porque Dios planificara todo, porque Dios no nos va a decir, usted vas a pasar por este dolor y nosotros mismos no lo buscamos, pero Él lo vuelve para bien. Muchas veces nosotros no lo buscamos, otras veces son planes de Él. Pero al final de cuentas todo obra para bien a los que aman a Dios. Y me doy cuenta que los recursos que tengo son los que Él quiere que yo enfoque en lo que Él quiere que enfoque. Ay, si yo tuviera 1 millón. No, mijo. Igual serías o peor. Con lo que tienes. A ver qué hay aquí, dijo 5,000 para alimentar. ¿Qué tenemos? Y los discípulos se fueron, porque los discípulos pensaban así, ay, cuántas cocineras necesitamos, el dinero para comprar. Ellos estaban perdidos en el Señor dijo, ¿qué hay? 2 peces, 5 panes. Listo, es todo. ¿Qué tienes?
¿Qué tienes? ¿Sabes qué Dios hace con nosotros cuando dice, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes ahí en la mano? Nos quita los afanes, las angustias. ¿Sabes qué tienes? Yo me encargo con eso. No te preocupes, yo me encargo. ¿Le creemos o no le creemos a Dios esta mañana? ¿Cuánto tienes para el parto? Tranquila, yo me encargo el resto. Así es Dios. Los afanes nos están quitando la vida. De verdad. Nos están quitando la vida. Nos están quitando la oportunidad de tener tiempos con Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos con Dios? ¿Cuántas horas nos sentamos con Él a hablar? ¿Cuántas horas? Apenas 2-3 minutos porque no tengo tiempo. A veces cuando me levanto ni me acuerdo. Si ni de desayunar tengo tiempo, me voy sin desayuno. ¿Por qué? Esta mañana vamos a orar. Yo estoy seguro, 100%, que si Dios te deja, que si dejas que Dios te enseñe este principio de esta mañana, la forma que Él ha trabajado con sus hombres todo el tiempo, lo que Dios les enseñó a todos fue hacer lo que podían hacer con lo que tenían en el lugar donde estaban. Fue todo. Dios no le complicó la vida a Moisés cuando lo llamó. No, bueno, Moisés, en 80 años, ¿cuánta plata tenés ahorrada? ¿Ah? Moisés le dijo, soy tartamudo, no puedo ni hablar. Le dijo Dios, ¿algo más? No me van a creer, ¿qué les digo cuando voy de par? Es todo. Y si cuando les diga no me creen, Moisés era... Pero ¿sabe qué necesitaba Dios? A ese Moisés. Un Moisés que creía que no podía hacer nada. Un Moisés que creía que no podía ni hablar. Porque ¿sabe usted que Dios se encuentre con alguien que lo sabe todo? Hay personas que hasta a Dios le quieren enseñar. Todo lo saben. Todo lo entienden, todo lo pueden. Entonces dice Dios, bueno, amigo, tú no me necesitas ni al rato, cuando yo te necesite, te hablo. Él necesitaba un Moisés, alguien que fuera formado por 80 años para que le dijera no sé cómo. ¿Usted quiere que eso se aprende? Se aprende. Mire, no hay mejor discípulo que aquel que cree que no sabe nada. Es una maravilla trabajar con gente que cree que no sabe, porque aprende. ¿Sabe quién es un dolor profundo? El que cree que todo lo sabe. Agarre la brocha así, no, así. Así se usa, no, así. Todos saben. Hoy Dios quiere hacer las cosas. Con lo que tienes, sí. Con lo que sabes, sí. ¿Dónde estás? Sí. ¿De verdad? ¿Dónde estoy? Sí. Si ahí no se mira nada. Vamos a orar. Ahora sí. Padre, aquí estamos con nuestros afanes. Aquí estamos, Dios, con la vida que creemos que tenemos. Aquí estamos con lo que sabemos. Aquí estamos con lo que entendemos. Pero queremos hacer lo que hizo Pablo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Pablo dijo, todo el conocimiento que adquirí, que tengo, lo tengo por basura, comparado con el excelente conocimiento de Jesús. Señor, tenemos tantas maneras de creer cómo arreglar las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Otros estamos espera y espera y espera y espera y espera. No estoy listo. No tengo. No puedo. No estoy en el lugar correcto. Pero esta mañana
como Moisés, Señor. No sabemos ni hablar, pero tu palabra dice que en el momento que lo necesitemos, tú pondrás las palabras necesarias. Todo lo que tenemos que hacer, ir y estar, pararnos y abrir la boca, y tú te vas a encargar. Así es que esta mañana nos disponemos, Señor. Yo quiero que se disponga esta mañana. Tal vez no parece tan trascendente lo que estoy diciendo, pero esta oración va a trascender en tu vida. Si nos atrevemos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Ayúdame a hacer lo que puedo hacer con todo mi corazón, Señor, con todo mi corazón. Y ayúdame, Señor, a hacer con lo que tengo. Porque tú te vas a encargar de multiplicar si necesito más. Y ayúdame a hacerlo donde estoy, Señor. Glorifica tu nombre a través de mi vida en el lugar que me has puesto ahora. Yo creo que esto va a definir la vida de mucha gente. Dios está poniendo en mi corazón, usted que me escucha allá detrás de las cámaras: Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer, con lo que tengo y en el lugar donde estoy. Señor, oramos porque creemos que es un principio que has usado en la vida de tus hombres, en la vida de las mujeres de tu corazón, para poder llegar a donde tú nos quieres llevar. Nos disponemos esta mañana de todo nuestro corazón, porque aunque en un momento creamos que no podemos, si estamos ahí, haremos lo que podemos. Porque si en un momento creemos que no tenemos, haremos con lo que tenemos. Y si en un momento pensamos que el lugar no es apropiado, haremos ahí donde estemos, Señor. Porque tú te encargarás del resto. Gracias por esta palabra, Dios, que cambió nuestra vida y que hoy nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo con acción. No únicamente, Señor, con creer y profetizar, sino con hacer. Pero hacer con lo que tenemos, todo lo que podemos en el lugar que estamos. Si usted quiere entregarle su corazón este día a Jesús, este es el momento. Este es el momento en el que usted puede decirle al Señor: entra a mi corazón, toma mi vida. Si quiere hacerlo, repita esta oración conmigo, sencilla, simple. Diga conmigo: Padre, gracias por este día y por darme la oportunidad de reconocer que sin ti nada puedo. Hoy te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados. Diga conmigo: abro mi corazón. Señor Jesús, entra a mi vida. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados, mi nombre sea pronunciado. Creo que al abrirte mi corazón, tu Espíritu Santo vendrá a morar en mí y me ayudará a dirigir mis pasos cada día. Ahora déjame orar por ti, Padre. Oro por todas estas personas que hicieron esta oración. Te pido que su corazón sea cambiado a un corazón de carne, sensible a tu voz, para que a partir de este día, Señor, puedan oírte y vivir conforme a tu voluntad. Y nosotros seguir aprendiendo hasta el último día de nuestra vida. Oro por todas las necesidades de tus hijos esta mañana. Te pido que suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, ordeno que sean sanos los que están enfermos por tu palabra, porque por tu llaga somos sanos. En el nombre de Jesús, sean libres, sean bendecidos, sean prosperados en sus caminos y por sobre todo, Señor, que desarrollen el potencial que has puesto en cada uno, Dios,
y así cumplamos tu propósito en esta tierra. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.